recuerda de que estuvimos hablando el miércoles pasado nosotros en este lugar? ¿Los qué? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién más recuerda de que estuvimos hablando? Así es. Recordemos que los dones son unos, ¿cierto? Y el fruto, y recordemos que tampoco, recordemos, bueno, más adelante hablaremos de esto, pero recordemos que tampoco son los frutos, ¿cierto? ¿Qué es entonces? Si no son los frutos, ¿qué es? El fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Así es. Entonces, estamos nosotros hablando y venimos hablando y pidiéndole a Dios dirección para que nosotros pudiésemos conocer un poquito más sobre lo que son los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto, no son los frutos y no el fruto, pero acá si hablamos de dones, en plural hablamos de dones del Espíritu Santo. Y la semana pasada estuvimos hablando de ellos. ¿Quién recuerda cuántos grupos de dones hay del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿9 qué? 9 dones. Bueno, está muy bien. Hay 9 dones. ¿Distribuidos en cuántos grupos? En 3 grupos. Claro que sí, excelente. Hay 3 grupos y dentro de esos grupos hay de a 3 dones del Espíritu Santo. O sea que sumamos 9 dones del Espíritu Santo. Es muy importante, iglesia del Señor, que nosotros breguemos a conocer. Les coloqué una tareita también igualmente de poder en la casa leer el capítulo donde estuvimos hablando en Primera de Corintios capítulo 12, donde estuvimos mirando cuáles eran los dones del Espíritu Santo. Amén. Me imagino que cada uno de ustedes lo pudieron leer en la casa con más detenimiento. ¿Por qué digo con más detenimiento, iglesia del Señor? Porque recordemos que Dios es un Dios lleno de amor y es un Dios lleno de bondades. Y esas bondades no son más que regalos para nosotros como iglesia del Señor. Son regalos que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Pero para poder darnos cuenta de esos regalos de Dios para nuestras vidas, tenemos que leer palabra de Dios y tenemos que leerla ¿con qué? Con entendimiento. Con entendimiento. Yo sé que muchos de nosotros, gracias amor, yo sé que muchos de nosotros pasamos ya por esa lectura de lo que es 1 Corintios capítulo 12, pero muchos no nos detuvimos a pensar de verdad qué es lo que quiere ser Dios con cada uno de nosotros, qué es lo que quiere darnos, qué es lo que quiere, con qué quiere bendecirnos, cuáles son las bondades realmente de ese Espíritu Santo para nuestras vidas. Hoy, iglesia, vamos a hablar de los dones de revelación del Espíritu Santo. Dones de revelación del Espíritu Santo. ¿Quién me puede recordar cómo se llama cada grupo de aquellos dones del Espíritu Santo? A ver, alguien que me pueda recordar. No, esos son los dones. ¿Cómo se llama cada grupito? Cada grupito, ¿cómo lo hemos denominado? Este primer grupo lo denominamos dones de revelación, ¿cierto? El segundo grupo son dones de poder. Y el tercer grupo son dones de expresión. Es del habla de nosotros poder hablar. Habla del hablar en lenguas, ¿cierto? Que es interpretación de lenguas, ¿cierto? Entonces, este grupo, este primer grupo que vamos a ver esta noche, con la ayuda de nuestro buen Dios, quería como desglosar uno a uno, pero yo sé que se haría un poquito, digamos, largo todo esto. Serían más o menos 9 semanas que estaríamos hablando, pero yo sé que dentro de este rato que vamos a estar en este lugar, vamos a poder hablar tranquilamente de estos 3 dones del Espíritu Santo, que son dones de ¿qué? De revelación. Dones de revelación, iglesia del Señor. Vamos por favor de nuevo a 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. ¿Sí? Acompáñenme por favor. 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer de nuevo del 7 al 11, dice la palabra del Señor. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Recuerde que todos es por el mismo Espíritu. ¿Y cómo es que Él reparte? Como Él quiere. Como Él quiere, pero recordemos que Dios es un Dios lleno de amor y es un Dios generoso. Recordemos que Dios es ¿qué? Generoso
para con cada uno de nosotros. Dios no escatima en ningún momento. Dios no se guarda nada. Dios quiere darnos regalos todo el tiempo a cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Dios es un Dios sumamente generoso. ¿Por qué muchas veces no tenemos nosotros dones del Espíritu Santo? ¿Por qué no tenemos dones del Espíritu Santo? Hablamos de eso la semana pasada. ¿Por qué no tenemos a veces dones del Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque no los anhelamos, porque no los gustamos. Iglesia del Señor, muchas veces nosotros sabiendo de las promesas tan grandes que hay en la palabra de Dios, conociendo promesas grandes, no las buscamos, no las pedimos. Hablan por ahí, y ya hemos contado esto, de que el reino de los cielos está lleno de regalos por todas partes. Hay bodegas inmensas con regalos. Está el carro que deseamos, está la moto que deseamos, está la finca que deseamos. Están todas esas cosas. Pero lastimosamente, iglesia del Señor, siguen estando en aquel lugar. ¿Por qué razón? Porque nosotros no pedimos, o porque nosotros no sabemos pedir de la manera correcta. Y no es que vamos a decir, no, entonces apenas nos muramos vamos a disfrutar de eso allá. Vamos a disfrutar de cosas más espectaculares todavía, iglesia del Señor. Pero Dios tiene para nuestras vidas cosas asombrosas. Dice que ni ojo oyó, ni oído pudo también escuchar. Son las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cosas de verdad que nos asombraríamos de poder disfrutar y poder saber que son de parte de Dios para con cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Usted y yo tenemos un Dios que ha hablado, que habla y hablará por siempre en todo momento. Dios no es un Dios silencioso. Dios todo el tiempo ha querido hablar a cada uno de nosotros. Y más ahora como iglesia de Él, sí que quiere hablarnos continuamente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, iglesia del Señor, vemos un Dios que se comunica continuamente con su pueblo. Desde allá, desde los hebreos, Israel igualmente, los judíos, y con nosotros como iglesia, continuamente Dios ha querido hablarnos todo el tiempo. Iglesia del Señor, está en nosotros, depende de nosotros cuánto queremos escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto queremos realmente escuchar la voz de Dios? Dios habló con Adán en el huerto, habló con Moisés en el Sinaí, habló con los profetas. Y hoy sigue hablando a través de su Santo Espíritu, iglesia del Señor. Hoy sigue hablando a través de su Santo Espíritu para con cada uno de nosotros. Muchas personas dicen que es la conciencia que les habla cuando van a cometer algún error, cuando van a cometer algún pecado, que la conciencia le habla. No, es el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas continuamente, mostrándonos cosas bonitas, queriendo que nosotros no practiquemos también cosas que no agradan a Dios, haciendo continuamente muchas cosas en nuestras vidas, iglesia, pero eso sí, depende de nosotros cómo queremos escuchar la voz de Dios para que Él pueda hablar a cada uno de nosotros. Dios, iglesia del Señor, no solamente quiere hablarnos, sino que también quiere ¿qué? Revelarnos a nosotros. Revelarnos tal como es Él. Él quiere que nosotros le conozcamos mucho, mucho más. Pero iglesia de Dios, tenemos que procurar y anhelar buscar presencia del Señor. Tenemos que procurar y anhelar vivir presencia del Señor. Desear intimar con ese buen Dios. Tenemos que procurar cada vez poder nosotros ir construyendo esa linda amistad con Dios continuamente a través del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar y desear ser o tener esa buena amistad con Dios. En Job, recordemos que alguien de los amigos de Job, cuando estaba ya todo llevado, como dicen por ahí, tirado allá, enfermo, uno de los amigos llegó y le dijo: Job, lo que usted pasa es que usted tiene que tener que volverse ¿qué? En amistad con Dios, le decía este hombre. Job, usted tiene que volverse en amistad con Dios. No sabiendo pues que Job tenía una bonita amistad con Dios, pensó que el comportamiento de Job o lo que le estaba pasando a Job era simplemente síntomas de un pecado grandísimo que le estaba cometiendo. Entonces este hombre le decía: Job, usted tiene que volverse en amistad con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que volvernos en amistad con Dios todo el tiempo. En amistad con Dios todo el tiempo. Amén, iglesia. Amén.
Bien, iglesia, Dios entonces nos quiere revelar continuamente a nosotros esas cosas que están guardadas, que están reservadas, dice la palabra de Dios, para nosotros como iglesia. Recuerde que Dios, iglesia del Señor, Dios no está hablando allá afuera en la calle. Dios no habla afuera en la calle. Es más, Dios dice en su palabra, nuestro buen Señor Jesús dice en su palabra, que los de afuera, los de allá, son hijos de ¿quién? Es duro, ¿no? Lastimoso, no queremos ni pronunciar ese nombre, qué miedo, qué susto, ¿cierto? Qué pánico. Dice, son hijos del diablo, porque las cosas del diablo son las que hacen todo el tiempo, iglesia del Señor. Mas nosotros somos su iglesia, somos sus hijos, somos sus hijos. Hombre, que hay unas personas que son buenas, hombre, les podemos llamar buenas personas, vienen buenas intenciones. Hay personas, hombre, con todo respeto, con muchos de nosotros, hay personas que literalmente tienen mejor testimonio que muchos de nosotros muchas veces, pero les hace falta recibir a Cristo Jesús en su corazón para también llamarse hijos, porque todos los de afuera que son criaturas de Dios, criaturas de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, iglesia del Señor. Y no estoy hablando de este lugar solamente en Costa Rica, no, estoy hablando de la iglesia del Señor. Recuerde que la iglesia del Señor es que universal, está por todo el mundo la iglesia del Señor, ¿cierto? Nosotros solamente somos un remanente, un pedacitico de esa buena iglesia del Señor, pero Dios allá afuera todavía tiene una cantidad de personas que lo van a aceptar a Él, una cantidad de personas que le van a buscar a Él, una cantidad de personas que le van a amar a Él todavía. Recuerde que Dios todavía, a partir de la iglesia, de cada uno de nosotros, está rescatando a aquellos que han de ser salvos para la iglesia del Señor y para la gloria de nuestro buen Dios. Amén. Amén, iglesia. Dice la palabra del Señor, y por favor quiero que vayamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Iglesia del Señor, yo sé que para muchos de nosotros o muchas personas están todavía esperando la venida del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo ya está dentro de la iglesia del Señor. El Espíritu Santo vive, quiere vivir, permanecer dentro de la iglesia del Señor. Pero dice que cuando venga el Espíritu Santo, cuando yo esté convencido que el Espíritu Santo ha llegado a mi vida, Él me empezará ¿a qué? ¿A guiar a qué? ¿A qué me empezará a guiar el Espíritu Santo a mí? A toda verdad, dice la palabra del Señor. Dice que nos guiará a toda verdad todo el tiempo. Nuestro anhelo todo el tiempo es que pueda venir el Espíritu Santo a nuestras vidas, que pueda impactar nuestras vidas, que pueda realmente tocar nuestras vidas. Nosotros somos salvos por recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero iglesia del Señor, la obra completa la hace solamente el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo viene a redarguir de pecado, justicia, juicio en nuestros corazones, en nuestras vidas, para convencernos todo el tiempo de aquellas cosas que estamos haciendo mal y sacarnos de aquellos lugares todo el tiempo a cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, en un mundo lleno de confusión, lleno de ruido, lleno de mentiras, lleno de manipulación, en un mundo donde todo este caos existe, la iglesia necesita más información acerca de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Porque allá afuera nos están vendiendo una cantidad de cosas todo el tiempo. Allá afuera literalmente nos están atosigando, nos están inundando, invadiendo de tantas cosas. Y lastimosamente nosotros estamos cayendo en todas aquellas cosas que el mundo está ofreciendo. Pero nosotros como iglesia del Señor tenemos, iglesia, que buscar es presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar presencia del Espíritu Santo, vivir el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Necesitamos, iglesia, revelación de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Revelación de parte del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Amén. Que Él se pueda mostrar realmente, que Él se pueda revelar, que Él pueda decirnos abiertamente a nosotros qué es lo que desea de nosotros, en qué nosotros podemos ayudar, en qué nosotros podemos colaborar, para qué somos buenos, como dicen muchos por ahí.
Pero tenemos que preguntarle al Espíritu Santo todo esto. Porque cuando el Espíritu Santo me habla a mí y me dice realmente, ¿para qué soy bueno dentro de la iglesia del Señor? Esa fe mía y todo lo que es mío empieza a activarse a favor de la iglesia de nuestro buen Señor Jesús. Si yo realmente no sé todavía para qué estoy, con qué propósito Cristo Jesús me ha llamado a mí a esa salvación, iglesia del Señor, me encuentro todavía perdido. Yo tengo que saber para qué soy bueno dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y eso me lo revela a mí el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que hay dones y después hablaremos, como dijo Víctor ahorita, del fruto del Espíritu Santo también, que es una cantidad. Lo bueno es que el fruto del Espíritu Santo ya tiene que vivir en cada uno de nosotros, porque somos diferentes. Los dones, iglesia del Señor, Dios quiere impartirlos para toda su iglesia también. Pero el fruto del Espíritu Santo sí los podemos tener nosotros todos, todo el tiempo, en cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu Santo. Los dones, recordemos que quizás alguna persona pueda tener una gran cantidad de dones del Espíritu Santo, porque hay muchos más dones. Simplemente vamos a hablar de 9 dones importantes, de los cuales la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero hay una cantidad de dones todavía, iglesia del Señor. Pero nosotros, iglesia de Dios, necesitamos hablar de esos dones, de lo que Dios quiere. ¿Y para qué son los dones? Hablamos la semana pasada. ¿Para qué son los dones? A ver, ¿quién me puede recordar para qué son los dones? ¿Para qué? Claro que sí, Claudita. Para edificar la iglesia del Señor. No es para yo creerme el superhéroe porque tengo 1 o 2 dones. No, es para edificar la iglesia de nuestro Señor. Solamente basta con eso, para edificar la iglesia de nuestro buen Dios. Entonces, Dios nos dio 3 dones específicos llamados dones de revelación: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, nos dice la palabra del Señor en el orden que leímos igualmente ahí en Primera de Corintios capítulo 12. Entonces hoy veremos cómo operan, para qué sirven y por qué la iglesia moderna los necesita más que nunca. Recuerda, iglesia, cómo operan, para qué sirven ellos y por qué la iglesia que llamamos nosotros moderna. Porque la iglesia moderna necesita tanto de estos dones, iglesia. ¿Dones de qué? De revelación. Dones de revelación. Recuerde, vamos a hablar de estos 3 dones hoy, que es el primer grupo que llaman dones de revelación. Y entonces vamos a entrar, iglesia al Señor, con este primer don que se llama palabra de sabiduría. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. Ese es el primer don. Palabra de sabiduría, que está dentro del grupo de dones de ¿qué? De revelación. Iglesia, le estoy preguntando porque quiero que guardemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que no se nos vuelva a olvidar nunca más. Esto, lo que estamos hablando aquí en este momentico. Blanquita, ¿hace cuántos años usted fue el primer encuentro? ¿Quién tiene más años de Blanca de haber ido a un encuentro? Dígale, Liliana, ¿cuántos años hace que fue un encuentro? En el 2005. Cuando la Liliana fue en el 2005 en encuentro y cuando Blanca fue también hace 15 años, y hay 6 años, nos enseñaron estas clases a nosotros. En la cartilla estaban estas clases. Y a cada uno de nosotros que hemos ido a un encuentro o cuando nosotros hemos venido en algún momento en alguna predicación, nos han hablado de estas cosas. Es un repaso. ¿Por qué un repaso? Porque Dios quiere que a nosotros no se nos olvide. Iglesia de Dios, palabra de Dios, toda es un repaso continuo para nuestras vidas. Si usted abre Génesis, más adelantico va a mirar cómo se repite otra vez Génesis. Si usted va a Reyes, cuando usted va a Reyes, después de leer Reyes, Crónicas, primera y segunda de Crónicas, es un repaso de Reyes. Es un repaso de lo que vio en Reyes. Toda la palabra de Dios es repasando y repitiendo, porque Dios dice, yo quiero, hermanos, el apóstol Pablo dice, yo quiero volver a repetirles esto de nuevo a ustedes. ¿Por qué? Porque somos tan olvidadizos, y lo importante es que nosotros podamos aprender, que se nos pueda quedar realmente todo esto, y en algún momento yo poder decirle, Espíritu Santo, ahí en mi soledad a la 1 o 2 de la mañana, Espíritu Santo, yo quiero
una de tus bondades, yo quiero uno de tus regalos para mi vida. Yo quiero que tú me des palabra de sabiduría a mí. Yo quiero, Señor, que tú me regales palabra de sabiduría, porque la iglesia necesita hombres y mujeres con palabra de sabiduría. Es poder anhelar, es poder pedir. Recuerde que son regalos, son bondades del Espíritu Santo para nosotros. Y si nosotros lo anhelamos, nosotros lo pedimos, Dios lo podrá hacer para nuestras vidas. Amén. Dios lo regalará a cada uno de nosotros. ¿Qué es palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es la capacidad sobrenatural de recibir el consejo perfecto de Dios sobre una situación presente o futura. Mire, es la capacidad sobrenatural de nosotros recibir dirección realmente para un consejo perfecto de parte de Dios sobre una situación que estemos pasando en este momento o una situación que vendrá. Eso es palabra de sabiduría. Dios quiere que nosotros seamos sabios, amén. Porque en la sabiduría que Dios nos regale a nosotros, iglesia, cometeremos menos errores. Estamos cometiendo errores todo el tiempo, todo el tiempo. Desde pequeñitos, papá y mamá nos dicen no haga esto, lo hacemos. Crecemos adolescentes, cometemos los mismos errores. Vamos a jóvenes, igualmente cometemos una cantidad de errores. Es más, somos adultos y seguimos cometiendo errores. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros qué tenemos que hacer con nuestras vidas. Y seguimos cometiendo errores. Dios nos llama a nosotros muchas veces necios, necios, porque estamos cometiendo todo el tiempo los mismos errores. Dios quiere que usted y yo tengamos palabra de sabiduría, porque esa palabra de sabiduría dice que nos ayudará a nosotros, que es la capacidad sobrenatural de recibir el consejo perfecto de Dios sobre una situación que está en el presente o una situación que podrá venir a cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, qué bueno ser aconsejados por nuestro buen Dios, amén. Yo sé que hay veces usted y yo vamos y le pedimos dirección a Dios y le decimos, Señor, ayúdame con esta situación, porque tengo que decidir entre esto y esto y esto. ¿Qué es lo que nosotros decidimos a veces frente a estas situaciones que le colocamos a Dios? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál es la decisión que tomamos nosotros frente a aquello que nosotros queremos hablar con Dios o queremos pedirle a Dios? ¿Cuál de estas dos cosas echamos mano nosotros cuando le decimos, Señor, yo necesito decir sobre esta y esta circunstancia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Si esperamos dirección de Dios o simplemente echamos mano a aquello que nos gusta a nosotros escuchar o vivir? Resulta que una amiga tuya te dice, vámonos para España porque eso está muy bueno por allá. Bueno, coloquemos España, ¿no? Porque es como la moda, ¿cierto? Para viajar en un avión 11 horas o 12 horas porque Chile es muy cerquita, ¿cierto? Ya que nos vamos a montar un avión, pues que sean 10 o 12 horas. Y entonces está su esposo, está su mamá, están sus hijos. Mamá, no se vaya por allá. Vea, mamá, que es que usted me hace mucha falta. Mamá, vea que esto, si no, está muy difícil. No, pero es que mi amiga me dice, y vea que es muy bueno por allá y que hay trabajo y uno encuentra la plata está por el piso regada por ahí porque... Y usted puede colocarle esto a Dios y el Señor. Está mi amiga que está en España, mi amigo, bueno, familiar por allá en España. Pero también están mis hijos, está mi esposo, está una cantidad de gente. Bueno, todas esas cosas que se presentan. Y nosotros le colocamos esto a Dios. E increíblemente, increíblemente, está lo que más amamos, lo que más nos duele, lo que más pesa. Si colocamos en una balanza todo esto y decidimos nosotros por creerle a nuestra amiga que está en España. Iglesia del Señor, palabra de sabiduría es lo que nosotros necesitamos para vivir vidas realmente que agraden a Dios. Palabras de sabiduría. Pero lastimosamente Dios quiere hablar continuamente en nuestras vidas, pero nosotros seguimos haciendo lo que bien nos parece a cada uno de nosotros, lo que deseamos hacer. Y entonces vamos a estos lugares, por allá negociamos, por allá bregamos a hacer una cantidad de cosas y no es como lo pintaban, no es como lo pintaban. Volvemos muchas veces y uno dice, qué vaina, se perdieron 2, 3, 5 años frente a todos mis hijos, ya no tengo mi esposa, ya no tengo mi hogar. Una cantidad de cosas que pasan en las vidas de las personas. Y Dios nos dice a nosotros, es que usted fue un necio, es que usted fue un necio.
es que usted fue una necia porque simplemente no escuchó. Yo no estoy queriendo decir, iglesia, que no podamos nosotros aventurarnos a hacer muchas cosas, porque queremos ser soñadores también y Dios le agradan muchas cosas. Pero siempre habrá una balanza en la que nosotros podamos colocar cada decisión que tenemos que tomar usted y yo. Siempre habrá eso y Dios permitirá y hablarnos a través del Espíritu Santo sobre todo esto, iglesia de Dios. Iglesia del Señor no es tener muchos estudios, no es ser muy inteligente, no es ser un anciano en la fe del Señor. Para nosotros tener palabra de sabiduría es cuando Dios revela qué hacer, cómo hacerlo y cuándo poderlo hacer. Eso es palabra de sabiduría. Yo necesito tener 30 años dentro de la iglesia para poder obtener de parte del Espíritu Santo palabra de sabiduría. Yo no necesito ir a la universidad en ningún momento para poder obtener palabra de sabiduría, iglesia del Señor. Yo no necesito ser la persona más inteligente de la iglesia para poder obtener palabra de sabiduría. Esto es un regalo de parte del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para quien lo anhele, para quien lo desee, iglesia del Señor. Eso es cuando Dios revela qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo en cada una de nuestras vidas. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos, porque es a través de la palabra que Él quiere mostrarnos qué es palabra de sabiduría, porque muchos estamos diciendo, pastor, pero entonces, ¿cómo determino yo cuándo es palabra de sabiduría? ¿Cuándo es palabra de sabiduría? ¿Cuándo yo realmente puedo obtener palabra de sabiduría en mi vida? Lo primero, iglesia del Señor, dice en Primera de Reyes, por favor, capítulo 3, versículos del 23 al 28. La semana pasada dimos como un abrebocas sobre lo que era palabra de sabiduría, ¿cierto? Y dice entonces la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 3, del 23 al 28, dice, el rey entonces dijo, dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. ¿Lo están entendiendo? Iglesia, yo les coloqué el ejemplo la semana pasada, no, les hablé de esta escritura, ¿cierto? Dos mujeres, dice que dos mujeres que se encontraban por allá teniendo sus hijos, sus bebés, y una de ellas en la noche, dice la palabra del Señor, que se durmió encima de su hijo y se le murió. No digamos que lo mató, se murió el niño, porque ella se tiró para un lado y bueno, no sé cuántos kilos pesaba, bueno, ya la palabra de Dios no habla de todo esto, pero la idea es que el niño se murió. Cuando la señora se despertó y vio a su hijo muerto, dice que ahí al ladito estaba en la otra cama la vecina, con su hijo vivo y todo lindo, todo hermoso. Y esta cogió el niño muerto y lo cambió por el vivo. Cuando la otra se despertó, dijo, uy, pero ¿qué está pasando aquí? Este no es mi hijo. Yo conozco a mi hijo, este no es mi hijo. Y fue pan de la vecina y le dijo, no, es que usted tiene el niño mío. Y él le dijo, ¿cómo se le ocurre si mi niño es este? Y empezó esta disputa entre esas dos mujeres. Llegaron delante del rey Salomón y le dijeron, mi rey, lo que pasa es que esta mujer me robó anoche el niño mientras dormía, su niño se murió y bueno, todo ese rollo. Y el rey Salomón decía, bueno, ¿y su niño cuál es? No, es que mi niño es este. Y empezaron los dos a pelear delante de él por el niño. Entonces Salomón dijo, sabiamente dijo Salomón, tráigame una espada. Tráigame una espada. Voy a cortar el niño por la mitad y del ombliguito para arriba le voy a regalar a usted, señora, y el ombliguito para abajo va a ser el niño suyo. Eso es palabra de sabiduría. Poder encontrar la solución a un problema en el momento. Donde Salomón no tenga esa palabra de sabiduría, eso se vuelve una cosa increíble ahí. Una pelea, pues una cosa de meses ahí. Y pues Salomón dijo, no, tráigame una espada. Quiero cortar el niño en dos y a cada una le doy entonces su parte. Y la mamá del niño entonces dijo, no, mi rey, no, ¿cómo se le ocurre cortar el niño? Mejor regáleselo a esta señora, que se lleve el niño completo. Y la otra dijo, no, pártalo para los dos. Entonces Salomón dijo, no, la mamá del niño es aquella que lo quería entregar todo completo. Palabra de sabiduría, iglesia del Señor. Mire lo fácil que es, pero que se necesita tanto, tanto en la iglesia del Señor. Tanto en la iglesia del Señor. Dice que es la bondad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas
para nosotros poder darle solución a algún problema que se está presentando en el momento o un problema futuro igualmente. Eso es palabra de sabiduría. Nadie podía resolver el conflicto de las dos mujeres, pero la palabra de sabiduría reveló la verdad instantáneamente frente a todo aquello. Sacó a la luz, ¿qué? La mentira. Sacó a la luz la mentira, porque eso es lo que hace la palabra de sabiduría. No solamente dar solución, sino revelar igualmente lo que está pasando. Palabra de sabiduría, iglesia del Señor. Iglesia del Señor, Dios quiere darnos poderes hermosos a cada uno de nosotros. De verdad que sí. Pidamos y anhelemos todo esto que es de parte de Dios. Y lo mejor es que es gratiniano, iglesia del Señor, es gratis. ¿Es gratis? No. Es gratis todo esto, iglesia de Dios. En algún momento estaba el Señor Jesús paseándose. Yo quiero por favor que vayamos a Mateo capítulo 22 del 15 al 22. Estaba el Señor Jesús caminando y entonces algunos hombres, para tentarlo a él, para hacerlo quedar mal, para colocarlo en ridículo, para probarlo de tantas cosas, miremos la historia, lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y dice el 16, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad, el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Mire la pregunta, no. Maestro, ¿es lícito dar tributo al César o no? Mire lo que preguntaban estos hombres. ¿Quiénes eran los judíos en ese momento? Era el pueblo de Dios, no, ¿cierto? Digamos lo que Israel, ¿cierto? El pueblo del Señor. ¿Y dónde estaban los judíos en ese momentico? ¿Dónde estaban los judíos en ese momento? O sea, ¿quién los gobernaba a ellos? El César, o sea, los romanos, no, ¿cierto? Los judíos tendrían que dar tributo a los romanos. Y cuando por probar al Señor Jesús, vamos a seguir leyendo por favor esta anécdota, dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahí se ganaron un insulto al Señor Jesús, de una derechita pues, que no le guardaba nada. Mostradme la moneda del tributo, y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Increíble, ¿no? Oyendo esto, ¿qué pasó con ellos? Se maravillaron. ¿Y por qué se maravillaron ellos? ¿Por qué se maravillarían ellos? ¿De qué? De la sabiduría. De la sabiduría. ¿Cómo él pudo solucionar un conflicto, digámoslo así, donde ellos pensaban muchas veces que no estaban, digámoslo así, como ¿cómo podemos decir? Obligados a poder dar ese tributo. Ellos querían sacarle una verdad realmente, porque decían: Señor Jesús, sabemos que tú hablas la verdad, que en ti no hay mentira alguna, pero nosotros estamos dudosos todavía si tenemos que dar tributo o no al César, aquel pueblo que nos oprime, aquel pueblo que está sobre el mando de cada uno de nosotros. Entonces viene a tentarle a él y le dice: ustedes son hipócritas, porque realmente ustedes saben lo que tienen que hacer. Pero le dice: muéstrenme una moneda. ¿De quién es la inscripción o la imagen que hay dentro de la moneda? Le dicen: del César. Entonces dice: ustedes le tienen que dar al César porque estas monedas son de él. Mire, iglesia, de verdad, palabra de sabiduría. Lo fácil, nosotros lo leemos fácilmente, ¿no? Esa lectura la leemos nosotros fácilmente y decimos: wow, vaya, ejecútela. No es tan fácil el poder ejecutar la iglesia del Señor. No es tan fácil el poder ejecutar palabra de sabiduría. ¿Por qué razón, iglesia del Señor? Porque no es aquello que aprendemos en una universidad. No es porque seamos con mucho conocimiento o los más inteligentes del curso como tal. La palabra de sabiduría viene de lo alto y es un regalo del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas.
Al Señor Jesús en el momento le llegó palabra de sabiduría para resolver aquella inquietud de aquellos hombres que venían a qué, solamente a dañarle. ¿Y cómo se fueron ellos? Maravillados viendo tanta sabiduría de parte de este hombre. Iglesia del Señor, hay veces que se presentan algunas personas delante de nosotros y nos dicen: ve, mi líder, mi hermano, mi amigo, mi pastor, es que vengo por un consejo. Y salen más enredados todavía de lo que llegaron, más confundidos todavía de lo que llegaron. Y ellos dicen a veces: ¿qué vaina haber ido a ese lugar, hombre? ¿Ah? ¿Qué vaina haberle preguntado a esta muchacha, a esta hermana? ¿Qué vaina preguntado a este líder o a este pastor? Me enredó más de lo que estaba todavía. No me pudo dar solución. Como aquellas personas que llegan atormentados, angustiados, con mucho dolor, y el pastor o el líder termina llorando con las personas ahí, ¿ah? Queriendo fortaleza, queriendo consuelo, y traigan cobija o traigan pañuelos para todos aquí, porque, iglesia del Señor, Dios quiere que nosotros podamos vivir en esa su sabiduría. Estos hombres intentaban atraparlo, pero una palabra de sabiduría los desarmó a cada uno de ellos. Cuando recordamos también en Génesis 41, no lo vamos a leer, les voy a hablar del capítulo Génesis 41. Igualmente recordamos de un hombre que llamaba José. ¿Sí lo recordamos? No José el carpintero, el padrastro del Señor Jesús, sino José el soñador, ¿cierto? En Génesis 41 dice que este hombre pasó por muchas cosas, y entre ellas dice que fue preso. Y en el momento que fue preso, dice que él descubrió unos secretos, unos sueños, perdón, al panadero y al copero del rey. Y les dijo a ellos: cuando ustedes estén en presencia del Señor de nuevo, háganme el favor y se acuerdan de mí, que yo los volví a colocar allá en esos cargos a ustedes. Acuérdense por favor de mí. Resulta que en algún momento dice que el faraón tuvo unos sueños. Y entonces llamaron a José de la cárcel para que José pudiera interpretar aquellos sueños. Y cuando José interpretó los sueños, dijo el faraón: wow, este hombre de verdad es muy sabio. Y el faraón dijo: bueno, ¿qué puedo hacer entonces con estos años de hambruna que van a llegar y con estos años de gran abundancia? ¿Qué puedo hacer con esto? Y José dijo: mi señor, le aconsejo que coloque hombres muy sabios y que hagan graneros muy grandes para que estos hombres puedan almacenar mucho alimento. Que en el momento de la abundancia hagan graneros grandísimos, bodegas gigantes, para almacenar mucha comida. Y coloque hombres sabios, entendidos, para que ellos puedan diezmar todo esto y que el pueblo en ningún momento tenga esa hambre tan impresionante en aquellos años que la va a haber. Palabra de sabiduría les llegó a José en ese momento de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hizo el faraón en el momento? Dijo: no, es que ese hombre tiene que ser usted. Desde la cárcel lo colocó que gobernara todo el país de Egipto. Ese hombre tiene que ser usted, porque no hay hombre más sabio que usted. Iglesia del Señor, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros no es solamente con José, no es solamente Salomón. Somos nosotros sus hijos, somos también nosotros su iglesia. Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros, iglesia del Señor. La instrucción para almacenar todo este grano salvó naciones enteras en ese momento de una gran hambruna. La palabra de sabiduría, iglesia del Señor, es como tener una linterna celestial. Y esa linterna celestial está en un cuarto tan oscuro, pero esa linterna celestial es la única que nos indicará a nosotros cuál es la salida en aquel cuarto. Eso es la palabra de sabiduría. Sacarnos de unas situaciones tan adversas muchas veces, o echar mano de unas situaciones donde Dios quiere colocarnos a nosotros en otros lugares, donde Dios quiere que nosotros podamos surgir, pero como iglesia en todo momento. Recuerde, iglesia del Señor, no es para jactarnos para esto, es para edificar la iglesia del Señor en todo tiempo. Iglesia de Dios, tenemos que anhelar palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, iglesia del Señor, trae dirección
en consejería pastoral y familiar, en las tomas de decisiones complicadas que usted y yo podamos tener, en conflictos espirituales. La palabra de sabiduría a nosotros nos ayuda a planificar los ministerios que puedan avanzar realmente como debe de ser. La palabra de sabiduría nos ayuda a nosotros en momentos de peligro o ataques espirituales, igualmente también nos ayuda para todo esto. Situaciones donde la lógica ya no puede superar en ningún momento lo que estamos viendo nosotros, donde la palabra de sabiduría es aún más que la misma lógica que nos puede enseñar las cosas. Eso es palabra de sabiduría para con cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Este don, iglesia del Señor, palabra de sabiduría, evita errores que podrían costar daños para muchos años. Palabra de sabiduría. ¿Cuántas personas no escuchamos nosotros todo el tiempo? Uy, si yo hubiera evitado esto. Uy, si yo no hubiera viajado a aquel lugar, si me hubiera comportado de esta forma. Todo esto anhelando en ese momento años atrás, que hubiese habido palabra de sabiduría en las personas para tomar las mejores decisiones. ¿Cuántos de nosotros podemos en este momento lamentar decisiones que nos costó muy caro? Bueno, solamente yo. Pero gran realidad, iglesia del Señor, nosotros muchas veces tomamos decisiones que muchas veces hemos lamentado también. Decisiones que muchas veces hemos lamentado. Gloria al Señor porque nos ha sacado de todo aquello, pero sí fue con lágrimas, sí fue de verdad, con mucho sufrimiento que pasamos en esos momentos, simplemente por no ser sabios, por no dejarnos guiar de nuestro buen Dios. Amén, iglesia. Hasta ahí estamos claros. ¿Cuál don estábamos estudiando? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Recuerda, iglesia, dones del Espíritu Santo. ¿Qué son qué? Regalos, bondades de Él. No es que usted tenga, Señor, vea, tengo 2,000 pesos, Señor, ¿cuánto? No, son regalos de parte de Dios para la iglesia. Regalos de parte de Dios para la iglesia del Señor. Vamos al segundo don, iglesia del Señor, y es la palabra de conocimiento. 1 Corintios 12, versículo 8. Primera de Corintios 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro ¿qué? Palabra de ciencia, o también se le llama palabra de conocimiento. Palabra de ciencia o palabra de conocimiento. ¿Qué es palabra de ciencia o palabra de conocimiento, iglesia del Señor? Es revelación sobrenatural de información específica que nadie podría saber humanamente. Un superpoder, ¿no? ¿Cierto que sí? Es revelación específica de parte de Dios, algo sobrenatural de información, iglesia del Señor, que nadie humanamente podría saber. Iglesia del Señor, de verdad que donde el Espíritu Santo nos equipara a nosotros con esos dones, wow, sería una cosa fantástica. De verdad que sí, sería algo tan espectacular, tan espectacular. Y lo tremendo es que no necesitamos los 9 dones. Que cada uno nos regale por ahí un hito, solamente un hito, y todos junticos sumamos esos 9 dones, y sería algo tan fantástico, de verdad que sí, para la iglesia del Señor. Iglesia del Señor, algo sobrenatural, información específica que nadie podría saber humanamente, detalles, condiciones, necesidades o hechos que Dios revela para traer libertad, sanidad y salvación a las personas. Amén. Mire todo lo que hace, iglesia del Señor, palabra de conocimiento, esta palabra de conocimiento en nuestras vidas. No es intuición, iglesia del Señor, no es sospecha, no es deducción, no es ninguna psicología tampoco. Es palabra de conocimiento, nos dice el Espíritu Santo de Dios. Es literalmente información de parte de los cielos para cada uno de nosotros. Revelación de los cielos para cada uno de nosotros. Recordemos, no es intuición en ningún momento. No es que yo pensé, yo intuí, no, iglesia del Señor, es revelación de parte del cielo. No es psicología tampoco en ningún momento. No es hechicería, no es brujería, nada de estas cosas.
es regalo del cielo para cada uno de nosotros. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de lo que es palabra de qué. ¿Palabra de qué, iglesia? De conocimiento, así es. Juan capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Recordamos esa historia, la conocemos, ¿cierto? La mujer samaritana, ¿cierto que sí? ¿Quién le reveló al Señor Jesús que esta mujer había tenido 5 maridos y el que ahora tenía tampoco era su marido? ¿Quién le reveló eso al Señor Jesús? Revelación de parte del cielo para el Señor Jesús. Recordemos, revelaciones de parte del cielo. La mujer samaritana fue y se acercó a aquel lugar. De pronto quizá los del pueblo. ¿De dónde era la mujer samaritana? ¿De dónde era? ¿Quién me recuerda? ¿De dónde era la mujer samaritana? A ver, los costarricenses, ¿de dónde son? Los costarricenses, ¿de dónde son? De Costa Rica. ¿La mujer samaritana de dónde era? De Samaria. No nos dicen el nombre realmente de ella. Le tienen ese gentilicio ahí a ella en ese momento, porque era de Samaria. Pero ella iba a tomar, dice que ella iba a una hora que no era la hora apropiada para recoger agua. Recuerde que la labor de las mujeres era criar sus hijos, mantener bien a su esposo, pero también había otra labor de ellas. ¿Cuál era? Recoger agua. Un trabajito fuerte también, pero ellas iban con su cántaro y todo eso, y era una labor que para ellos era muy normal, pero todas las mujeres iban a determinada hora a aquel lugar a sacar agua, pero la mujer samaritana no. La mujer samaritana por lo general iba cuando llevaban los animales a beber a aquel lugar. ¿Por qué ella iba en esas horas? Tipo 3, 4 de la tarde. ¿Ah? Porque no había más mujeres en aquel lugar. Porque no había quien la cuestionara, quien la señalara a ella. Recordemos que supuestamente no, perdón, dice la palabra del Señor que ella era una mujer que era mal vista porque tenía relaciones con muchos hombres, con varios hombres. Y quizás si en algún momento se acerca donde están todas las mujeres, pues esas mujeres de Samaria podrían decir: esta es la prostituta de Samaria. Pero el Señor Jesús no la conocía a ella. El Señor Jesús tampoco era de Samaria. Es más, Él no quería, les era a los judíos algo imposible o impedido tener alianza con los samaritanos. Pero el Señor Jesús dijo: no, me es necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Dice que se acercó a aquella hora solamente para esperar a esta mujer que venía a sacar agua. Y el Señor Jesús le dijo: vaya y dígale a su marido. Y él: no, es que yo no tengo marido. Dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea que le refregó pues ahí discretamente lo que era ella, pero era palabra de ¿qué? De conocimiento. Era para que ella se diera cuenta. Cuando ella se fue de ese lugar, ¿qué le dijo a los de Samaria? Recordemos la historia. Le dijo: uy, he encontrado un hombre que yo creo que es el Mesías, porque ese hombre me ha revelado tal como soy yo, sin que nadie se lo diga. Iglesia del Señor, palabra de conocimiento. Una revelación precisa abrió el corazón de la mujer y de toda una ciudad. Tremendo, ¿no? Algo importante de verdad, algo impactante. Esa conversación, iglesia, entre el Señor Jesús y esta mujer, no solamente tocó el corazón de esta mujer, sino que esta mujer fue, como toda buena mujer que es, y empezó a evangelizar a todo Samaria. A todo Samaria fue evangelizado por ese encuentro con el Señor Jesús, por esa palabra de conocimiento. ¿Cuánta falta hace? Palabra de conocimiento, pero bien dada como debe de ser. ¿Usted imagina nosotros encontrándonos una conversación con una prostituta, o que nos vean a nosotros conversar con ellas? Pero Dios sacó provecho, nuestro buen Señor Jesús sacó provecho de todo aquello. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 12. Dice la palabra del Señor: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento.
Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar a aquel varón de Dios que había dicho, y así lo hizo y una otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de los vuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Qué historias tan espectaculares, ¿no? El rey de Siria quería invadir a Israel, y entonces empezaba con sus generales allá a organizar, a orquestar cómo es que iba a invadir. No, primero comemos los peludos, después los mechudos, después los calvos, y arrastramos con estos y con estos, ¿cierto? Y entonces Eliseo allá en Israel decía: mi rey, van a coger primero los peludos, después los mechudos y después los calvos, y estos es... Entonces el rey decía: bueno, entonces los peludos todos se ponen gorras. Bueno, hacía una gran cantidad de cosas. Y cada vez que entonces el rey de Siria quería invadir, ya Israel estaba preparado, preparado. Y decía el rey de Siria: pero ¿cómo es así? Yo estoy hablando con ustedes aquí en este lugar. ¿Cómo es que el rey de Israel ya sabe todas las cosas que yo estoy hablando? Y le dice a alguien: no, mi rey, lo que pasa es que allá hay un hombre que se llama Eliseo, y ese hombre es un profeta, y ese hombre es un hombre de Dios, y todo lo que usted está hablando aquí en secreto, a tantos kilómetros de distancia, él lo está revelando allá al rey de Israel. Y le dice al Señor: palabra de conocimiento, superpoderes de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. ¿No? Eso sirve para cuando empiezan a hablar de uno por ahí, ¿no? ¿Cierto que sí? No sigan hablando mal del pastor, iglesia, mal de los líderes, mal de sus hermanos, porque mire, vamos a empezar a recibir palabra de conocimiento. Maluco eso, no, ¿cómo quedamos por ahí nosotros? Iglesia del Señor, no, no es para eso, iglesia de Dios, es para que todos empecemos a trabajar junticos y podamos edificar esa iglesia del Señor de la mejor manera, amén. Claro que sí, pero es palabra de conocimiento todo eso, cosas que Dios nos está revelando a nosotros de parte del cielo, de lo que va a suceder y acontecer, de lo que va a suceder y acontecer. No hace falta leer, ver ni Juegos de Tronos, Gotica, ni nada de eso, ni la Casa del Dragón, todas esas cosas tan espectaculares que hay dentro de la palabra de Dios, no, ¿cierto que sí? Un don de conocimiento frustró las campañas militares enteras de todo un pueblo de Siria en contra de Israel. Quiero que vayamos a este otro ejemplo, iglesia del Señor, porque es con ejemplos que podemos aprender, ¿cierto? ¿Están bien los ejemplos? ¿Vamos bien hasta ahí? Uy, Señor Jesús, el tiempo. Bueno, hasta las 10 porque estamos bien, ¿cierto que sí? Hasta las 10, bueno. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, dice, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mira este ejemplo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, si sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira, iglesia, lo importante de todo esto. Cuando leemos palabra del Señor, dice que en Hechos de los Apóstoles, muchas personas dicen, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, era algo tan espectacular, porque muchos de ellos dice que vendían las cosas que tenían para darla al servicio de la iglesia del Señor. Dice, para que no le hiciera falta nada a nadie en aquel lugar. Dice que todos compartían de todo lo que tenían. Entonces un hombre llamado Ananías dijo: Pedro, yo voy a vender también mi casa y se la voy a regalar también a la iglesia. Sin necesidad, no, iglesia del Señor, sin necesidad de hacerlo. Digo, yo voy a vender también mi casa y la voy a regalar a la iglesia para que todos estemos muy bien bendecidos. Pedro le dijo: bueno, está bien, Ananías. Cuando Ananías dice que vendió la casa, fue y le dijo: Pedro, vendí la casa, mi hijo.
aquí le traigo su platica. Pedro le dijo, ¿en cuánto vendiste la casa? No, la vendí en 50.000 pesos, un decir. Ahorita que el hombre vendió la casa en 100.000. Le dijo, Ananías, hombre, ¿usted por qué comporta de esa forma? No. Pedro no supo del negocio en ningún momento, pero la palabra de conocimiento, de revelación tan linda que Dios le había entregado a Pedro en el momento, le dijo, Ananías, ¿usted por qué tiene que mentirle al Espíritu Santo de Dios? Si la casa era de tu poder, no necesitabas venderla. Si la vendías igualmente, si te querías quedar con toda la plata, era tuya. Pero ¿cómo se le ocurre a usted venir a mentirme a mí, a decir que la casa la vendió en 50.000 pesos si la vendiste en un lugar, en un precio más elevado? Dice que inmediatamente, y le dice al Señor, mucho cuidado con las mentiras. Dice que inmediatamente este hombre cayó muerto en ese momento por haber mentido al Espíritu Santo de Dios. Pero lo importante de todo aquello fue la palabra de conocimiento que le llegó a Pedro y le dijo que este hombre le estaba mintiendo. Esa palabra de conocimiento para muchas mamás es increíble. Nosotros cuando estamos pequeñitos y la mamá le decía a uno, venga, cuéntame la verdad, míreme a los ojos, dígame la verdad. Uno no, es que uno no sabe ni qué hacer en ese momentico. Iglesia del Señor, dice entonces que la mujer llamada Zafira entró al rato y Pedro le preguntó a ella, Zafira, ¿en cuánto vendieron la casa? Ah, la vendimos en 50.000 pesitos, Pedro. Dice que ella también cayó muerta en ese momento porque fue cómplice de aquella gran mentira. Iglesia del Señor, palabra, dice la palabra del Señor, que es palabra de conocimiento, de revelación para con cada uno de nosotros. Hay otro ejemplo, iglesia del Señor, y lo encontramos en 1 Samuel capítulo 9. Dice que el rey Saúl sin ser rey todavía, en algún momento el papá le dijo, Saúl, se me han perdido unas asnas, unos mulos, qué sé yo, unos animalitos se me han perdido. Y entonces, hágame un favor, Saúl, y se va a buscar esos animales. Y este hombre duró varios días buscando estos animales y por allá en algún momento alguien dijo, no, pues si no encuentran los animales, vaya y hablen con el profeta Samuel. El profeta Samuel les puede decir dónde están esos animales. Y cuando el profeta Samuel vio a Saúl, le dijo, Saúl, no se preocupe más por esos animales porque ya hace varios días que su papá los encontró y estaban a kilómetros de distancia donde se habían perdido, más bien donde estaba el papá de Saúl buscando también los animales. Palabra de conocimiento, son cosas sobrenaturales, asombrosas, que Dios nos está revelando a cada uno de nosotros todo el tiempo de lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para dar solución a un problema también específico en su momento. Iglesia de Dios, es como si el Espíritu Santo estuviera entregando en cada uno de nosotros un libro celestial para nuestras vidas, donde esta palabra de conocimiento fuese como la pieza principal que falta dentro de un buen rompecabezas para con cada uno de nosotros. Nosotros, iglesia, estamos faltantes de aquellas cosas tan importantes de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros anhelemos, que nosotros deseemos todo esto. Cuando esta información llega a nuestras vidas, cuando esa palabra de conocimiento llega a nuestras vidas, todo realmente puede cobrar sentido en cada uno de nosotros. La palabra de conocimiento se usa, iglesia del Señor, para confirmar lo que una persona no se atreve a decir, revelar la raíz de una enfermedad o de una atadura, exponer trampas del enemigo, guiar en intercesión específica en algo o a alguien, impulsar la fe en reuniones evangelísticas, confirmar decisiones importantes. Este don, iglesia del Señor, libera completamente, despierta fe y abre puertas para que milagros asombrosos empiecen a surgir dentro de la iglesia del Señor. Mire todo lo que hace la palabra de conocimiento. Milagros asombrosos, dice, que empiezan a surgir dentro de la iglesia del Señor. ¿Cómo no desear? Y estamos hablando solamente de 2 primeros dones. Nos faltan todavía 7 dones. Algo espectacular tiene que empezar a suceder en la iglesia del Señor, en cada uno de nosotros. Amén. Amén, de verdad que sí, iglesia de Dios. Vamos a este último
don, iglesia del Señor, y quiero por favor que me tengan paciencia. Dice discernimiento de espíritus. Vamos a leer por favor 1 Corintios 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, dice la palabra del Señor. ¿Qué es discernimiento de espíritus? Es la capacidad sobrenatural de distinguir qué espíritu está detrás de algo. ¿Cuánta falta hace a la iglesia del Señor este don, mis amados? Hay personas que llegan con una cantidad de cosas, iglesia del Señor, que uno a veces los ve tan lindos y le parecen peluches, pero realmente son unas fieras, unos lobos ahí vestidos sobre ese camuflaje de peluches, iglesia del Señor. No, es que me tumbó, es que me hizo esto, es que me hizo esto, es que me hizo esto. Pero no era amigo tuyo, sí, pero yo no sabía que venía con esas intenciones. Discernimiento de espíritus. Nos hace mucha falta a cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Es la capacidad sobrenatural de distinguir qué espíritu está detrás de algo o de alguien. Espíritu Santo, espíritu humano, espíritu demoníaco o espíritu angelical en alguna persona o en alguna situación. El discernimiento de espíritu no es sospecha, no es, iglesia, ni miedo ni paranoia, ¿cierto? No es sospecha, no es miedo ni paranoia de las cosas, iglesia del Señor. No es percepción en ningún momento natural. Es ver lo invisible todo el tiempo, percibir la raíz de lo espiritual detrás de la apariencia física de las personas o de las cosas. No es un miedo que nosotros tengamos infundados en ningún momento, no. Tampoco es paranoia, vuelvo y reitero, iglesia del Señor. Es poder percibir realmente lo que hay detrás de la apariencia de las cosas o de las personas igualmente. Vamos a mirar algunos ejemplos de lo que es discernimiento de espíritus. Habla de Pablo y la muchacha adivina. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciéndonos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Hasta ahí, bien, excelente, ¿no? Qué rico, ¿no? Que nos digan a nosotros, hombres de Dios, por todas partes, gloria al Señor, ¿no? ¿Cierto? Por eso. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Iglesia del Señor, aparentemente, lo que esta muchacha estaba haciendo, ¿estaba bueno o estaba malo? Aparentemente no, estaba diciendo una gran verdad. Increíblemente, ella estaba diciendo una verdad. ¿Estos son nombres de quién? De Dios. Esos nombres de Dios. Y para la mayoría de personas dirán, uy no, qué bien porque nos están haciendo, bueno, no estamos saliendo por la televisión o algo así, pero esta mujer es como la voz pues que está mostrándonos, haciéndonos revelar a todo el pueblo de que nosotros existimos, de que es verdad. Pero Pablo dice que entendió que había un espíritu de adivinación en esta mujer y por eso la mandó a callar y le dijo, en el nombre de Jesús te pido que la abandones, salga afuera. ¿Por qué razón? Porque vio la intención con que se estaba haciendo aquello, porque no era nada bueno, porque era un espíritu de ¿qué? De adivinación. Era un espíritu, no era una profeta, era un espíritu que tenía de adivinación. Y aunque aparentemente estaba diciendo una verdad, estaba camuflado un espíritu de adivinación en aquella mujer. Entonces por eso el apóstol Pablo dijo que saliera fuera de ella, que la abandonara en el momento. En algún momento Jesús caminaba con sus apóstoles, con sus panas, con sus amigos. Qué rico que es hacerlo, ¿no? ¿Cierto? Cuando estamos en medio de amigos, todo esto. Y vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 23.
Y Jesús estaba expresándoles a ellos lo que les iba a acontecer, lo que le iba a acontecer a él. Miren lo que nos dice Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, amiguísimo del Señor Jesús, pero en algún momento el Señor Jesús le llama a él, ¿cómo le llama? Satanás. ¿Por qué Pedro le dice, por qué Jesús le dice a Pedro Satanás? Hasta que Jesús estaba comentando lo que le iba a suceder a él, y Pedro le dijo: Señor, ¿cómo se le ocurre, Señor, que eso le va a acontecer a usted? Jesús le estaba diciendo: no, yo voy a morir, voy a ir a la cruz, va a pasar todo esto conmigo, voy a dar la vida por ustedes. Y Pedro entonces dice: Señor, que nada de esto te acontezca a ti. El Señor Jesús entendió que no era de parte de Pedro que venían aquellas palabras, sino que un espíritu invadió a Pedro en el momento, el mismo Satanás. Y entonces el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque no era Pedro el que estaba hablando por él mismo, sino que un espíritu había llegado a la vida de este hombre para decirle al Señor Jesús que no, que esa obra que iba a hacer por nosotros, esa obra redentora, no se pudiera ejecutar en ningún momento. Iglesia del Señor, mira lo lindo que es la palabra del Señor, cómo nos enseña a nosotros todo esto. ¿Palabra de qué, iglesia? Estamos hablando, ¿cuál don? Discernimiento de espíritus, para que podamos entenderlo mejor. En el capítulo 4 de Primera de Juan, del versículo del 1 al 6, no lo vamos a leer, iglesia del Señor, pero Juan allí en Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6 está hablando de lo que es el discernir los espíritus del anticristo, de cómo el anticristo se va a presentar, de cómo el anticristo se va a revelar y todas estas cosas. Y entonces Juan en Primera de Juan capítulo 4 está anunciando, digamos, cómo nosotros tenemos que empezar a discernir lo que son los anticristos. ¿Sí me entiende? O aquellas personas igualmente que vienen a adular, que vienen a hacer tantas cosas en nombre del Señor Jesús, pero que realmente son anticristos. Anticristos todo el tiempo, iglesia del Señor. No todo espíritu que habla de Dios es de Dios. Recordemos eso siempre. No todo espíritu que hable de Dios viene de parte de Dios. El discernimiento de espíritus en Elías también igualmente lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 18, donde igualmente Elías percibía la opresión espiritual continuamente de todo aquello que se estaba moviendo. En este libro de Primera de Reyes capítulo 18 vemos todo lo que Elías estaba manejando en su momento, cuando este hombre quería matarlo porque no anunciaba lluvia, porque la lluvia no llegaba, porque se escondía. Dice que Elías fue a un lugar y dijo que reunieran a todos los sacerdotes, los que adoraban a Baal en aquel momento. ¿Se acuerdan la historia también? Pasan lindo. Entonces dice que Elías pudo entender todo aquello por medio del discernimiento de espíritu, lo que estaba pasando en aquel lugar. Iglesia del Señor, es tan especial que nosotros podamos pedirle a nuestro buen Señor Jesús que, como Él nos regaló ese Santo Espíritu, ese Espíritu Santo para guiar la iglesia, para estar con nosotros, que empiece a regalarnos también cada uno de esos dones a nosotros como iglesia. Amén. El discernimiento de espíritu, iglesia del Señor, es como tener unos rayos X espirituales en cada uno de nosotros, donde nos va a escanear realmente tal y como somos cada uno de nosotros. Va a llegar a lo más profundo de cada uno de nosotros, nos va a revelar de verdad quiénes somos cada uno de nosotros. Los demás, iglesia del Señor, veremos todo el tiempo el exterior, pero ese discernimiento de espíritus va a mirar la fuente como tal, allí lo interno de cada uno de nosotros, iglesia de Dios. ¿Para qué sirve el discernimiento de espíritus? Para proteger la iglesia de engaños doctrinales que tanta falta nos hacen. Hoy estamos aquí y mañana estamos en otras doctrinas, nosotros saltando de iglesia en iglesia. El detectar ataques espirituales antes de que estos puedan estallar, iglesia de Dios. Identificar influencias demoníacas en personas o ambientes. ¿No le ha pasado a ustedes? Que hay veces que vamos a un lugar de visita y uno como que quiere, antes de entrar ya quiere volarse de ese lugar, salir corriendo.
porque se siente un ambiente pesado. Y uno dice, no, de verdad que no soportaba estar más en ese lugar. O algunas personas que nos acercan, uno brega a mirarlos a la cara, al rostro, a los ojos, y no puede encontrar esa mirada con ellos. Y uno dice, qué persona tan difícil de tratar. Todo eso se llama discernimiento de espíritu. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener dones como estos, pero a veces nosotros no los sabemos utilizar, no los sabemos usar en ningún momento. Y entonces la idea es procurar aprender de todo esto, iglesia del Señor. Saber cuándo algo es de Dios y cuándo no. Desenmascarar el disfraz del enemigo continuamente, iglesia del Señor. Cuidar el fluir de los dones durante el culto, que es tan importante, iglesia del Señor. El discernimiento guarda, protege y limpia la iglesia del Señor. Hay muchas personas que aún dentro de la iglesia, dentro de un culto, alguien se para por ahí a decir una cantidad de barrazadas, una cantidad de tonterías. Usted tiene que saber realmente si ese que se paró está hablando por medio del Espíritu Santo, o también igualmente mandarle callar, y si es posible hay que sacarlo, también se saca de lugares, porque viene a dañar en algún momento. Todo esto es discernimiento de espíritus. Pastor, aquella persona que entró no viene con buenas intenciones. Alguien podría decir eso. Es que tiene la persona que discernimiento de espíritus. Pastor, mira, yo presiento que esa persona viene a engañarnos, viene a dañar. Eso se llama discernimiento de espíritus. Todo el tiempo, iglesia del Señor. ¿Por qué necesitamos, iglesia, todos estos dones en la iglesia de hoy? Porque vivimos en tiempos de mucha confusión, iglesia. Tiempos de mucha confusión moral y espiritual. Porque el enemigo opera con engaño y con apariencia, que nosotros realmente, si no tenemos dones espirituales, no podemos de verdad discernir con qué intenciones viene a dañarnos. Porque la iglesia no puede caminar por vista, iglesia del Señor, sino que tenemos que empezar a caminar por revelación. No por vista, sino realmente por revelación, iglesia del Señor. Porque necesitamos dirección de vida para cada paso en cada ministerio. A veces hacemos tantas cosas, nos fatigamos, pero no sucede nada. Tenemos que pedirle a Dios estos dones en nuestras vidas, porque la obra del Espíritu Santo no es opcional, sino que es lo más importante, es la esencia para la iglesia del Señor. La obra del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Sin los dones de revelación, la iglesia camina ciegas, se confunde, o más bien confunde lo natural con lo espiritual continuamente, avanza sin dirección. Con estos dones, iglesia del Señor, la iglesia realmente puede discernir, puede avanzar y puede realmente también conquistar, que es lo que queremos cada uno de nosotros. Amén. Todas esas cosas son las que nos van a ayudar a nosotros a hacer de una iglesia de verdad, una iglesia que impacte en nuestro corregimiento, que impacte en nuestras familias, una iglesia realmente que pueda impactar nuestro municipio, una iglesia que pueda crecer, una iglesia que sea fructífera y ante todo una iglesia que haga las cosas que al Señor le agradan. Amén. Coloquémonos por favor de pie, iglesia. Dios, iglesia, no está necesitando una iglesia brillante en programas, pero débil en espíritu. Él quiere una iglesia que escuche, que discierne, que vea, que sabe y que anda realmente en esa buena voluntad de Él. Hoy podemos pedirle al Espíritu Santo que active estos dones en cada una de nuestras vidas realmente, que Él pueda invadir nuestras vidas, que anhelamos presencia de Él. Hagámoslo en este lugar, hagámoslo en nuestras casas, en nuestros devocionales. Digámosle: Espíritu Santo de Dios, anhelo más y más de ti. Anhelo de esos dones, de esos grupos que hoy, iglesia, de verdad pudimos aprender, de este grupo de revelación, iglesia del Señor, que podamos nosotros anhelar esos dones espirituales de parte de nuestro buen Dios. Digámosle entonces, cerramos nuestros ojos ahí, digámosle: Papito Dios, Señor, Dios y Rey bueno, gracias. Gracias, Papito Dios, Señor, mi Dios mío. Padre bueno, Señor, por revelarte a nosotros, por mostrarte, Señor, por recordarnos, por amarnos, por apasionarnos de ti, mi buen Señor Jesús. Gracias, oh Espíritu Santo de Dios.
Rey amado Señor, mi Dios mío, por enamorarnos, papito Dios, por atraernos a ti, mi Rey amado Señor, pero ante todo, papito Dios, por mostrarte a nosotros, oh buen Rey, con estos buenos ejemplos a través de tu palabra, Señor, mi Dios mío, con esas bondades tuyas, con estos regalos tuyos. Oh buen Rey amado Señor, que quieres transferir, que quieres regalar, que quieres dar a tu iglesia, mi Señor Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, trae palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, Señor, mi Dios mío, a tu iglesia, Señor. Obra, papito Dios, Señor, mi Dios mío, conforme a como tú sabes hacerlo, buen Rey. Imparte, da, regala y otorga, Señor, mi Dios mío, estos dones a tu iglesia. Oh Espíritu Santo de Dios, los anhelamos, los necesitamos, papito Dios, para edificar tu iglesia, Señor, mi Dios mío, para poder crecer, para poder fortalecer tu Rey amado, Señor, para poder ser personas útiles al servicio tuyo, mi buen Rey amado. Ayúdanos, papito Dios, porque a partir de ellos, Padre Santo, Señor, buen Rey, seremos hombres y mujeres temerosos, papito Dios. Cuidaremos nuestra doctrina, papito Dios. Podemos hablar, mi Rey amado, Señor, directamente, Señor, buen Rey, sin pena, Señor, buen Rey, sin temor, sin preocupaciones, Señor, Dios Todopoderoso. Regala, papito Dios, Señor, mi Dios mío, Padre Santo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, estos dones de revelación, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, hazlo, Señor, en tu iglesia, mi buen Rey. Hazlo, los anhelamos, oh Espíritu Santo de Dios. Anhelamos tus dones en nuestras vidas, mi buen Rey. Anhelamos tus dones, Señor, tu presencia, Señor, tu revelación a nuestras vidas, a tu iglesia, oh Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que lo harás, mi buen Rey.